Hay un objeto a 57 años luz que los astrónomos llevan 13 años sin poder clasificar. No saben si es un planeta, no saben si es una estrella fallida. Lo único que saben con certeza es de qué color es. Rosa. Un rosa magenta, tenue, casi imposible de fotografiar. Frío, oscuro, antiguo y ahora, además, salado, porque el James Webb acaba de confirmar algo que un grupo de científicos predijo hace más de 15 años sin ninguna prueba real que lo respaldara, que en la atmósfera de este mundo llueven nubes hechas de sal. No es una metáfora, es cloruro de potasio y sulfuro de zinc, flotando a cientos de grados en un objeto que ni siquiera sabemos si merece llamarse planeta. Y cuanto más se estudia, menos encaja en las categorías que llevamos décadas usando para explicar lo que hay ahí fuera. 13 años observándolo, 13 años nombrándolo mal. Se llama JJ504b y durante más de una década fue literalmente invisible para la ciencia. No porque estuviera escondido. Estaba justo ahí orbitando una estrella parecida al Sol llamada JJ504a, a unas 43 unidades astronómicas, una distancia similar a la que separa a Plutón del Sol. El problema era otro, su luz era demasiado débil. A diferencia de lo que la mayoría cree sobre los exoplanetas fotografiados directamente, la mayoría de esos mundos brillan con fuerza porque siguen ardiendo por dentro. Entre 500 y 1100 grados centígrados de calor residual de su formación. JJ504b, no. Su temperatura ronda los 290 grados, frío para los estándares de un objeto de este tipo. Uno de los objetos más fríos jamás fotografiados directamente alrededor de otra estrella, tan frío que los telescopios terrestres, noche tras noche durante años, intentaron extraer su espectro de luz y fracasaron. No fue por falta de intento, fue por falta de instrumento adecuado. Cada observatorio que lo intentó chocó con el mismo problema: separar un punto de luz casi imperceptible del resplandor de una estrella miles de veces más brillante situada justo al lado. Es como intentar fotografiar una vela encendida a 1 metro de un faro, desde el otro extremo de una ciudad, con una cámara que apenas alcanza a captar el propio faro. Lo que ningún titular está diciendo es lo que pasó después. El equipo de Anesh Baburach en la Universidad Northwestern apuntó el James Webb hacia JJ504b y consiguió en 2 horas lo que la observación terrestre no logró en más de 10 años. Un espectro completo: agua, metano, dióxido de carbono amoníaco y una firma química que no encajaba con ningún modelo atmosférico que tuvieran preparado. Los números no cuadraban, y cuando los números no cuadran, algo se está ocultando. Si te interesa este tipo de hallazgos verificados, con fuente y sin relleno, este es tu canal. Suscríbete y acompaña cada descubrimiento real que llega desde el espacio. Fíjate en este detalle que la mayoría pasa por alto: la teoría de que podían existir nubes de sal en atmósferas de objetos fríos como este lleva circulando en la comunidad científica desde hace más de 15 años. Era matemáticamente posible. Nunca había sido observada de forma directa. El equipo de Northwestern probó 3 tipos distintos de nubes en sus simulaciones para intentar explicar lo que el Webb estaba captando. Ninguna encajaba del todo, hasta que introdujeron cloruro de potasio y sulfuro de zinc. Sal, en términos simples, del mismo tipo de compuestos que en la Tierra asociamos con la cocina, no con la atmósfera de un mundo a cientos de grados. Y entonces, según palabras del propio Baburach, los resultados se volvieron físicamente posibles. Esas nubes de sal no son decorativas. Actúan como una cortina química, bloquean la vista de las capas atmosféricas más profundas del objeto, alterando la luz que finalmente llega hasta los sensores del telescopio a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Sin ellas, ningún modelo climático lograba explicar el espectro observado. Con ellas, de golpe, todo tuvo sentido. Y hay algo más. Las observaciones muestran que JJ504b contiene una cantidad inusualmente alta de elementos pesados.
lo que los astrónomos llaman metales, carbono, oxígeno, en proporciones que recuerdan a Júpiter y a Saturno. Eso no es un detalle menor. Ese patrón de enriquecimiento apunta a un proceso de formación por acumulación de núcleo, el mismo mecanismo que forma los planetas gigantes de nuestro propio sistema solar. Un mundo hecho como se hacen los planetas, envuelto en un cielo hecho de sal. Piensa en lo que eso significa a escala. No es una fina neblina salina cerca del suelo. Es una capa de nubes suficientemente densa como para reescribir la lectura completa de un telescopio situado a 57 años luz de distancia. Aquí viene la parte que la mayoría de titulares se saltó por completo. El rosa de J504b no es literal y tampoco es el dato más importante del hallazgo, aunque sea el que le dio el nombre. El objeto tiene entre 2.500 y 4.000 millones de años. Es viejo, casi tan viejo como el propio sistema solar, y ese brillo magenta tenue que le dio su apodo de planeta rosa. Es en realidad el resto de calor de su propia formación, filtrado a través de una atmósfera espesa y una química particular que dispersa la luz de una forma poco común entre los objetos que hemos fotografiado directamente. Esto es algo que casi nadie está contando todavía. El color fue lo que primero llamó la atención de los astrónomos en 2013, cuando fue descubierto un punto rosado, curioso, fácil de convertir en titular. Pero 13 años después, lo que de verdad importa no es cómo se ve J504b desde la Tierra, es lo que hay dentro de él. Piénsalo así, llevamos más de una década hablando de este objeto por su apariencia, mientras la pregunta importante esperaba sin que nadie tuviera la herramienta para responderla. Un cielo con nubes de sal, un interior cargado de metales, y una pregunta que ningún artículo se atrevió a responder del todo. Lo llamamos Planeta Rosa desde 2013, y durante 13 años ese nombre fue lo único que teníamos. Ahora sabemos que el apodo era, en el mejor de los casos, un dato secundario. J504b pesa alrededor de 25 masas de Júpiter. Ese número parece técnico. No lo es. Es la frontera exacta de una identidad rota. Existe un umbral físico, situado en 13 masas de Júpiter, a partir del cual un objeto tiene la masa suficiente para encender la fusión de deuterio en su núcleo. Cruzar ese umbral es, según la definición que usan los astrónomos, dejar de ser un planeta y convertirse en una enana marrón. Una estrella fallida, que nunca logró la masa suficiente para brillar por sí misma. J504b está muy por encima de esa línea, casi el doble. Y sin embargo, su química interna, ese enriquecimiento de metales pesados que el Webb detectó, es exactamente lo que esperaríamos de un planeta formado por acumulación de material alrededor de su estrella, no de una estrella fallida formada por el colapso directo de una nube de gas, que es el otro camino posible. El propio equipo de investigación lo dejó dicho con una honestidad que rara vez se ve en un comunicado científico. El origen de J504b sigue sin resolverse. Ambos caminos de formación podrían producir la misma firma química que el Webb registró. No hay forma, todavía, de saber con certeza cuál de los dos ocurrió realmente. A diferencia de lo que muchos asumen, la ciencia no siempre termina en una respuesta limpia. A veces termina en un objeto que se niega a entrar en ninguna de las dos casillas que le hemos preparado, con la masa de una estrella fallida y la química de un planeta. Por eso los propios investigadores evitan la palabra planeta sin matices. Prefieren llamarlo compañero de masa, planetaria, una forma elegante de decir que todavía no tienen una palabra exacta para lo que están mirando. Antes del Webb, J504b era, en la práctica, inobservable. Los mejores observatorios terrestres del planeta apuntaron hacia él durante más de 10 años. Noches enteras de tiempo de telescopio, presupuestos completos de observación perdidos contra un objeto demasiado débil, demasiado frío, demasiado escurridizo. El propio Baburash lo resumió sin adornos. Antes, simplemente no podían verlo.
El James Webb necesitó 2 horas, menos tiempo del que dura una película. No es solo una historia sobre un planeta rosa con nubes de sal. Es la prueba de que existe una categoría entera de mundos fríos y silenciosos que hasta ahora eran literalmente invisibles para nosotros. Objetos que llevan miles de millones de años ahí fuera, orbitando estrellas que conocemos bien, sin que ningún instrumento humano pudiera leer su luz. Y si esta técnica funcionó aquí, el mismo equipo ya apunta a algo más grande: usarla para estudiar algún día mundos más pequeños, más fríos, más parecidos al nuestro. Objetos que hoy siguen ahí fuera, invisibles, esperando el instrumento correcto. Durante 13 años, GJ504b fue solo un punto rosado y un misterio sin resolver. En 2 horas se convirtió en un mapa químico completo. Esa diferencia no es solo tecnológica, es la medida exacta de lo que todavía no sabemos que hay ahí fuera, esperando su turno. El James Webb confirmó por primera vez de forma directa la existencia de nubes de sal en la atmósfera de GJ504b, resolviendo una teoría de más de 15 años y revelando un objeto atrapado entre la definición de planeta y la de estrella fallida. 13 años de observación fallida, una década de telescopios terrestres apuntando a un punto de luz que nunca lograron leer, presupuestos enteros de tiempo de observación, invertidos y perdidos contra un objeto demasiado tenue para ceder sus secretos, y 2 horas al final para desmontar todo lo que creíamos saber sobre ese punto rosado en el cielo. Llevamos 13 años poniéndole nombre a un objeto que ni siquiera sabemos si merece el nombre que le dimos. Y puede que la ciencia muchas veces no consista en encontrar respuestas, sino en aprender a vivir con la pregunta correcta. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, ese es exactamente el objetivo de este canal. Suscríbete para seguir cada hallazgo que el web va sacando a la luz, verificado y sin relleno. ¿Cuántos objetos como este hay ahí fuera, demasiado fríos y débiles para que los hayamos visto todavía? ¿Qué otras teorías de hace 15 años siguen esperando el instrumento correcto para confirmarse? ¿Puede algo ser, a la vez, un planeta y el fracaso de una estrella? Y si la pregunta correcta nunca fue de qué color es, sino qué es realmente. Hay objetos en el cielo que llevamos años nombrando sin entender del todo. Este canal existe para eso, para quedarnos con la pregunta incómoda cuando el titular ya pasó a otra cosa, y para volver a mirar cuando todos los demás ya se fueron. Si te gusta mirar más allá del dato bonito, quédate, esto apenas empieza.